Bueno, ya está en el estudio el doctor Abundis. Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Leonardo? Bien, ¿qué tema abordamos esta semana? Pues mira, uno de los temas polémicos de esta administración ha sido el tema de la posibilidad, la iniciativa de reducir los salarios a altos funcionarios. Todo aquel funcionario que gane más de 108,000 pesos, que sería el límite superior, que es el que tiene el presidente, debe de corregirse, debe de ajustarse. Me parece que es interesante analizar o revisar qué está pensando la opinión pública en estos temas, porque da la impresión que el presidente electo tuviera algún desajuste o alguna polémica con lo que dijo, lo que piensa hacer y lo que piensa la opinión. ¿Por? Me parece que entre los analistas ha habido muchos cuestionamientos y entonces yo creo que frecuentemente se generan dos debates, ¿no? Uno que es lo que se piensa dentro de la opinocracia o los análisis que estos puedan hacer, y otro lo que está pensando la gente. Y te lo puedo poner en varios ejemplos. Pues esto nos puede llevar a las reformas estructurales, que es lo que piensa la gente de la educativa o de la energética o de la de telecomunicaciones. Te diría que en general, por la revisión que hemos hecho de varios de estos temas, y este es un buen ejemplo, da la impresión de que el presidente electo está bastante sintonizado. Es decir, coincide mucho más la posición del público con la que él tiene que frecuentemente los cuestionamientos de los analistas. Pero normal que así sea, ¿no? O sea, si yo me quisiera hacer el popular, diría, sí, que les bajen los sueldos. Pues me parece normal. Cuando me dicen a mí, oiga, señor Curcio, señor Abundis, ¿a usted le parece razonable que un ingeniero aeronáutico que es responsable de no sé cuántos temas le reduzca usted el sueldo? Pues, bueno, yo puedo optar por hacerme el popular y decir, sí, que le bajen no sé cuántos. Exacto. O puedo decir, oiga, pues yo creo que hay que revisar la parte política y técnica del Estado. Entiendo que, bueno, la opinión pública no tiene por qué decir eso, decir, pues eso que lo haga Abundis, que es el que le entiende a esto. Pero yo creo que es perfectamente lógico que el mensaje político, que el mensaje político sea, yo estoy de acuerdo en que asambleístas, a senadores, a diputados, digan, a ver, señor, usted va a ganar 75 mil pesos, en más, yo los pondría en 40,000 pesos, que es donde empieza la renta alta en este país. ¿Sí? ¿Por qué subestimas el trabajo de los legisladores? Pero si un clase media mexicano paga el máximo nivel de renta, a partir de los 40,000 pesos, yo diría, usted gana 40,000, pero si me dices, hay un técnico nuclear en el Estado mexicano o un soldador en Pemex, pues yo diría, oiga, revise, ¿no? Revise. Yo creo que esos hay que retribuirlos apropiadamente, pero si quisiera hacerme el popular, pero creo que el deber de la comentocracia es complejizar las discusiones y ofrecerle, como nos lo ha pedido en el caso del aeropuerto. Si tú te quieres hacer popular, diga, la corrupción del aeropuerto de Texcoco, que se va el demonio, queremos uno barato y funcional. Claro, yo creo que es un riesgo enorme cuando la gente que se dedica a formar opinión también cae en la tentación de hacerse el popular, ¿no? De acuerdo. Que es una tentación, ¿eh? Así es, aunque en este tema, bueno, como en otros, creo que siempre hay que ir un poco hacia la lógica de la opinión. ¿Qué está pensando? ¿Por qué estas respuestas? ¿Qué es lo que intentamos hacer aquí? ¿Qué es lo que puede estar atrás? Por ejemplo, veíamos que en el caso del aeropuerto, pues es un tema de encuadre, ¿no? Del tema. Todo depende si el proyecto lo asocias con ahorro, o lo asocias con gasto, o lo asocias con funcionalidad, o simplemente lo dejas como una obra pública. ¿Quién no va a querer obra pública? Todos queremos obra pública. Si yo te pregunto si es buena, bonita y barata, pues estoy mejor. ¿Dónde me formo? Pero cualquiera de esos objetivos que le ponga te va moldeando la respuesta. De ahí la relevancia de cómo se va a hacer esta consulta, ¿no? Podríamos revisar algunos de estos temas de esa manera, aunque no entra en un esquema de democracia directa, ni de plebiscito, ni de consulta, ni de referéndum. Pero al final cada una de estas propuestas pasa por el juicio de la opinión pública. Me parece interesante revisar, más allá de los argumentos formales, de dónde vendrán las opiniones de la gente o por qué este tema llega a ser tan popular. Vamos al tema. Nivel de conocimiento del tema, 86% de la gente es a lo mejor ese país lo van a... Es el primero. La pregunta es, ¿usted se enteró que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quiere reducir el salario de los funcionarios públicos que ganan más de 108,000 pesos al mes?
86% se enteró. Toda la nación. Altísimo, ¿no? Altísimo. Altísimo. Digo, hemos revisado otros temas, hemos visto que hay niveles casi de como el conocimiento de la Casa Blanca. Casi, sí. Del 80 y tantos % andaba, ¿no? Pero incluso ese tomó más tiempo. ¿No? Si bien fue tema de campaña, es casi 90%. Y el 14% que andaba de vacaciones de verano. Que no esté, o que probablemente esté interesado en otras discusiones, ¿no? Veremos. Luego, nos interesó por Control ver la percepción que hay de los trabajos y comparamos los de la empresa pública con los de gobierno. En su experiencia personal o por lo que he escuchado, ¿quiénes son más eficientes en términos generales, los trabajadores de las empresas privadas o los trabajadores de las empresas de gobierno? Los trabajadores de las empresas privadas 64, gobierno 22, es decir, la burocracia no es muy bien valorada por su productividad. Dados estos datos, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo que se reduzca el salario de los funcionarios públicos que ganen más de 108,000 pesos? ¿Podemos ver el siguiente, por favor? Bueno, pues cuéntanos. A ver, 88% está a favor. Está a favor. Yo estoy con ese 88%. Ese es ¿tú estarías ahí? Pero obvio. Que es casi 90%. Absolutamente. La única reflexión que yo comparto es si la persona, yo mismo, tuviera un primo que fuera el responsable de la seguridad nuclear o un tío que fuera el responsable de la deuda pública y me dijera, oye, yo trabajo de sol a sol y gano 120,000 pesos, ¿a ti te parece lógico que a mí me lo bajen? Diría, bueno, probablemente no. Pero con la idea general, pues por supuesto que estoy de acuerdo porque es una administración pública que ha tenido privilegios y la lógica es que nos dan malos servicios públicos y por alguna razón han dado esta idea de que cobran mucho. Así es, y si lo ves en función de productividad, daría la impresión de que no se le ve como una burocracia muy eficiente o muy eficaz. Digo, ese es para otro análisis. A mí la verdad es que no deja de sorprenderme estos niveles de consenso. Parece muy razonable, pero... Yo pregunta si debes quitar el IVA o bajarlo al 8% y supongo que tendrías también un 80 y tantos %. ¿No? Fíjate, sí, y ahí hemos tenido... Yo también me formaría ahí, y el ISR también. También, pues claro. Entonces vamos a empezar a transmitir desde la frontera. Oye, no, pero digo, hay que complejizar los debates, o sea, creo que es nuestro deber hacerlo, porque aquí en la Ciudad de México bajaron los sueldos. O sea, desde el 97 el tema de sueldos bajos ha sido la norma en la Ciudad de México. Y a cambio de eso, pues no tienes ni mejor administración ni menos corrupta. ¿Qué quiero decir? Tú puedes estar de acuerdo con el postulado A. Deben ganar los funcionarios públicos. Yo digo que hay una ecología salarial. Si la gente gana 40,000 pesos, los funcionarios deben ganar eso. No puede ser que estén ganando mucho más. ¿Eso resuelve los problemas del país? No, remítase a la capital de la República. Si usted cree que el delegado en Gustavo Madero, en Álvaro Obregón o en Cuauhtémoc hace bien su trabajo, pues quiero decirle que es uno de los peores pagados de la administración local. O sea, el tener un funcionario mal pagado no te da automáticamente ni honradez ni eficiencia. Así es. Ahora, es interesante porque para este tema hay una expresión en Estados Unidos que se llama la puerta giratoria o revolving door, que un día estás en el público y otro en el privado. Aquí la pregunta es si la gente que vea reducido su ingreso tiene la posibilidad de irse al privado. Y pues da la impresión de que en México por lo menos hay trabajos tan especializados o en los gobiernos en general que no todo el mundo tiene esa posibilidad de estar en lo público y en lo privado. Aún así, cuando le preguntamos a la gente si pensaba que en esta puerta giratoria la gente se iría más bien a la parte privada, la gente cree que sí. Yeah. Cree que hay una salida para la burocracia, cerca de 60%, pero es muy interesante cómo no hay nivel de conciencia, de especialización entre muchos trabajos de la burocracia, que no. Si trabajas en finanzas, si trabajas en Hacienda, si trabajas en Banco de México, muy probablemente tienes esa salida, ¿no? Prevención de desastres, que te digan, a ver, usted es un físico magnífico y lo tenemos, tiene usted una retribución de 120,000 pesos. Yo diría, síganle pagando eso y que el Estado conserve eso. Un analista de inteligencia que diga, oiga,
oiga, yo llevo la contrainteligencia de los grupos terroristas y tengo emolumentos de 110,000 pesos, pero protejo a mi país y soy el garante de que las redes de información sigan fluyendo, diría, pues páguenles. Igual que si a un general que es responsable de una zona y que está en una, digamos, permanente desgaste, le retribuyan por arriba de los 108,000, yo diría, pues si el Estado mexicano, o sea, yo creo que el gran tema también debe ser en algún momento es, ¿queremos o no queremos una administración pública de alta calidad? ¿Queremos, si creemos que eso pasa por pagar mejor? No estoy seguro que pagar mucho dinero te dé, que es también demostrable, pagar mucho dinero te dé una burocracia eficaz, si no el Congreso mexicano sería el mejor, ¿no? Ahora, el tema también es si los salarios están asociados a productividad, por lo menos en la percepción pública. Creo que no es así, en la percepción pública. Y en la de los comentócratas tampoco, ¿no? Tampoco. Ahí se alinea. Mi querido doctor, ahí sí van juntos. ¿Algún apunte más? No, simplemente que yo creo que hay que revisar algunos de estos temas para explicar, porque, digamos, hay tantos acontecimientos, van de manera tan frecuente, que yo creo que es interesante ver de qué se va a formar la imagen de este gobierno, y esta es una parte constitutiva. Yo creo que es fundamental. Mi querido amigo, muchas gracias. Al contrario, gracias. Siempre aprende uno mucho con el doctor Abundis.